Amigos, continuamos con sus mensajes de texto. Tengo un caballero aquí que me dice, buenos días, Dios los bendiga. Amén, igual para usted, amigo. Quiero saber si la quinoa es saludable. Gracias. Esta persona tiene un gran interés en la quinoa. Yo tengo aquí como 8 mensajes de la misma persona preguntando sobre si la quinoa es saludable. Mira, la quinoa es un grano que es oriundo de Sudamérica. Es un grano, un cereal un poco distinto a la mayor parte de los cereales que tenemos en común en prácticamente todas partes del mundo. Parecido a la avena, pero parecido también al arroz. Es como una combinación. No es que sea malo, porque los nativos, por ejemplo, de esas regiones, pues se han alimentado con quinoa desde de toda la historia, desde que conocemos lo que es el Nuevo Mundo. Hemos visto a la gente alimentándose de quinoa en esas áreas. Pero el problema principal de la quinoa, por ejemplo, trasladarla aquí donde vivimos nosotros, si la traemos a Puerto Rico, porque yo lo he hecho, hemos conseguido, ya que se consigue quinoa y en los Estados Unidos se consigue quinoa, y hay mucha gente usando la quinoa en los Estados Unidos. Pero es un grano inflamatorio. Funciona en algunas personas y en otras no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué le funciona a los nativos de esas regiones? Y por ejemplo, a los que están acá, a la parte norte del Ecuador, no le funciona. Pues hay unas razones. La gente que vive al lado sur del Ecuador tienen una diferencia en el metabolismo de su sistema digestivo. La rotación molecular de las plantas, el crecimiento de las plantas, por ejemplo, de las enredaderas. El agua, cuando baja por el inodoro, baja en dirección contraria. O sea, hay unos factores que son tanto de gravedad de la atracción de la Tierra en esa zona, como del funcionamiento y el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, las uvas que se dan, por ejemplo, en esa parte, dan un vino diferente al vino que se da, por ejemplo, en Europa. Todas estas cosas son distintas y caen de una manera diferente en unos seres humanos y en otros. No, y también hay un aspecto bien importante. Y déjame terminar esa parte. La actividad física, sí, de esas personas que comen esos granos, pues es totalmente distinto a la actividad física de las personas acá que son más sedentarias. Y desde niños le dan quinoa a los bebés, ¿verdad? Se la dan temprano en la vida y los adaptan. Aquí en Puerto Rico la quinoa es inflamatoria para las articulaciones de aquellos que tienen tendencias artríticas. Igual que el arroz. A todo el que el arroz le dé inflamación, también la quinoa le va a producir inflamación. Igual que la avena, igual que cualquiera otra de estos cereales. Igual que todos los cereales. Que lo tienen que ver dentro del contexto de la dieta, de todos los alimentos que está ingiriendo. Exacto. Y entonces, decirle que es bueno o que es malo, pues hay que hacer todas las salvedades para decirle, ¿verdad? Y explicar por qué razón, por qué es bueno o por qué es malo. Exacto. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces vamos a estar llevándole un mensaje equivocado y él mismo se va a dar cuenta después de comerla por un tiempo, que le duele la cintura, que le duelen las articulaciones. Ahora, si la come y no siente ningún problema, ningún dolor, ni siente gases, ni siente situaciones inflamatorias en su organismo, pues entonces quiere decir que él la tolera. Pero es como el trigo, hay mucha gente que toleran el trigo, pero le va haciendo daño a largo plazo. Sí, ese es el problema, que a veces con una vez que lo coman no sienten la reacción, pero entonces una vez van adquiriendo la costumbre de comerlo más a menudo, de momento pueden empezar a desarrollar condiciones o molestias que posiblemente no se lo achaquen ni lo relacionen con eso que está comiendo, porque te digo, todos los días en la oficina vemos pacientes que probaron una cosa y como al otro día no les dio dolor o inmediatamente sintieron alguna reacción, siguen poco a poco añadiendo. En estos días tuve una persona que empezó a añadirle una cosa al ayuno, otra al otro. Entonces, de momento un día amaneció que no se podía levantar de la cama. Entonces, ¿cuál de todas esas cosas que él le había añadido al ayuno sustentado le produjo el problema?
Pues mira, no sabía. Entonces tuvo que venir a la oficina para que le ayudáramos a descifrar y tuvimos que de nuevo recomendarle el ayuno sustentado, empezar de cero, porque le había añadido tantas cosas que ya no se sabía. Yo mismo no sabía, porque podían ser todas, o puede ser que fuese una sola de las que había añadido. O una combinación. O una combinación, ¿verdad? Porque es que la bioquímica, mira, uno de los problemas que existe con el asunto de los granos y todas las semillas es que en su estado de grano seco producen unos inhibidores de las enzimas que actuarían para poder digerir ese grano. Por eso es que tú puedes tener un grano seco de un gandul allí en condiciones donde no se moje ni haya humedad por años y años y años, la semilla. El maíz igual y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Es el mecanismo que tiene la naturaleza de preservar la semilla. ¿Okay? Si ese mecanismo, si encima de eso ese grano fue irradiado, como ocurre muchas veces con estos granos que son transportados de unos sitios a otros, o fumigado, pues eso es una sustancia inerte que el cuerpo va a tener que gastar una gran cantidad de enzimas digestivas, de energía para digerirlo, y mucho del componente proteínico de ese grano se va a quedar indigerible, convirtiéndose en basura proteínica en el cuerpo. Y nosotros toda la semana, de una forma u otra, hablamos del daño que hace la proteína que no se puede digerir completamente. O sea, es como si Dios puso en el grano seco esos mecanismos precisamente para preservar la semilla. Y fíjate que en la naturaleza, para que se produzca una mata, tú tienes que combinar el grano seco con agua, con tierra, con unos factores de humedad para que ese grano germine y se convierta ahora en algo vivo, algo vivo. Mientras tanto, esa semilla está en estado de cadáver, está ahí guardada con todos sus constituyentes, a menos que usted tenga tierra y suficiente líquido y suficiente tiempo para poder llevar a cabo el proceso de germinación internamente. Usted no va a digerir eso y se va a convertir en un desecho más, sumado a todas las cosas a las que estamos expuestas que nuestro cuerpo no puede digerir correctamente y no puede eliminar correctamente, que se convierten en los elementos de inflamación, de basura orgánica, que no dejan entonces que lo que tiene que llegar a la célula o lo que tiene que salir de la célula, el intercambio de lo bueno, de absorber lo bueno y desechar lo malo, se le va a hacer mucho más difícil al organismo. Por eso es que cuando las personas hacen el cambio hacia el ayuno sustentado, hacia cualquier tipo de alimentación sencilla, porque el ayuno es dejar de comer todo eso que puede interrumpir, que puede bloquear, que puede afectar tu sistema, empiezan a ver mejoría. Empiezan a ver mejoría porque le estamos quitando. Es como si tú tuvieras que cargar todo el día con 10 maletas al hombro para donde quiera que vas. Imagínate que cada vez que tú te vas aquí tuvieras que bajar 10 maletas al carro y después subirlas de nuevo. que a veces ha pasado cuando uno ha tenido que viajar. A veces ha pasado cuando uno ha tenido que viajar a diferentes partes, que tú tratas de llevar lo más liviano posible, ¿verdad? Fíjate, si tú vas a hacer un avión de esos, un viaje de esos con mucha escala y que vas a tener que moverte a trenes y demás, tú viajas con el equipaje más sencillo, con lo imprescindible. Con lo básico. Pues así mismo ocurre en el organismo. En el organismo, cuando nosotros le damos específicamente lo básico necesario para el sostenimiento de las funciones orgánicas, funcionales en el cuerpo no tiene que estar cargando con equipaje de más. Por eso es que ese equipaje de más se almacena en forma de grasa, se almacena en forma de tumores, se almacena y congestiona el sistema circulatorio, que lleva a la gente a infarto, se recarga el sistema linfático, el hígado. Mira, el 80% de la gente que yo veo en la oficina tienen hígado graso. Y cuando le digo eso, el médico me dijo hace 20 años atrás que yo tengo el hígado graso. Óyeme, ¿y qué has hecho para no andar con ese hígado graso? O con esa situación. El 80% de la población, por hasta lo niños, tienen el hígado graso. Hasta niños. Cuando matan los animales en los mataderos, tú le miras el hígado y el que no tiene cirrosis tiene grasa. O sea, el hígado carga con aún de los animales. Por ejemplo, estoy diciendo de los cerdos, no de los animales vegetarianos como la vaca, ¿verdad? Y el becerro y eso, pero los animales que comen de todo, como el cerdo, por ejemplo,
tú vas a ver que tiene la grasa adentro por todas partes. Y por fuera. Es todo grasa. Es todo grasa. Amigos, vamos a una pausa. Regresamos con ustedes en breve.